Mis queridos hermanos, buenos días. Gracias a Dios que hoy podemos estudiar su palabra. Quiero pedirles que en esta mañana oren conmigo para que el Señor nos abra los ojos, mi Dios. Necesitamos que Él nos muestre su palabra y también que podamos ver las cosas como Él las ve. Señor, te doy gracias por este día, gracias por la iglesia, gracias porque tú, mi Dios, estás obrando en nuestras vidas. Te pedimos que nos des el crecimiento espiritual para servir a la iglesia y a ti, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hoy vamos a continuar con la parte final del capítulo 14 de Primera a los Corintios. Estamos estudiando este tema ya por un buen tiempo, pero quisiera que el día de hoy veamos la importancia de que al servir en la iglesia con los dones que Dios ha dado, se debe hacerlo por el poder del Espíritu Santo. O sea, sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es imposible. Recuerdan ustedes que la razón principal para la carta a los Corintios era corregir los errores, corregir los problemas de conducta que se estaban dando en la iglesia de Corinto. Sí, miren conmigo algo que hemos recordado varias veces y es necesario que veamos a la luz de la obra de Dios. La única manera de servir a la iglesia es por su poder, por el Espíritu Santo en nuestras vidas, controlando, guiándonos y, y eso solo pasa al conocerle a Él, ¿ok? Entonces, miren Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y solamente cuando hablamos acerca de la palabra de la cruz, tiene que ver con nuestra muerte con Cristo, nuestra co-crucifixión con Él y nuestra co-resurrección con Él. Solamente cuando el Espíritu Santo, miren conmigo en 1 Corintios 2, versículo 13, nos enseña, nos muestra lo que Dios ha hecho y podemos ver las cosas de manera espiritual, como Él las ve, es que podemos vivir su vida, la vida cristiana, aquí en esta tierra por el poder del Espíritu Santo. Dice, según 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, algo muy importante dentro de la iglesia es que no tiene que ver con la exaltación personal, sino que Dios ha dado o ha puesto a la iglesia, que está formada de creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo y forman parte del cuerpo de Cristo. Cada uno depende del otro y cada uno debe depender en la cabeza que es Cristo. Cuando esto no pasa, hay una desconexión entre la voluntad de Dios y el hombre nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo y forma parte de la iglesia para hacer su voluntad. Cuando eso pasa, pasan los problemas que vemos en Primera de los Corintios, que andaban en la carne, andaban en el egocentrismo, basados en sí mismos y no en la voluntad de Dios. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos recordar ahora al ver el capítulo 14 es que Pablo pone de manifiesto que dentro del servicio en la iglesia, los dones son importantes únicamente cuando se usan en el poder del Espíritu Santo, es decir, bajo la dirección y control de Dios. El don de lenguas que vimos en el capítulo 13 iba a pasar en el tiempo que fue escrita la carta primero a los Corintios. Todavía no estaba completa la escritura, pero en primera a los Corintios nosotros vimos que lo de las lenguas iba a acabar. Dice, por ejemplo, el versículo 10 de 1 Corintios 13, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
y hablaba acerca del don de lenguas, ¿ok? Ahora, en el capítulo 14, nosotros vimos el énfasis que Pablo hace de buscar los dones mejores, habla acerca del don de profecía, pero hablaba acerca de buscar la edificación del cuerpo de Cristo, buscar el beneficio de los otros en cuanto al crecimiento espiritual para ver las cosas como Dios las ve. Y em, nosotros vimos que el mensaje que Pablo les dio tenía que ver con buscar el don de profecía, pero lo que estaba diciendo es buscar que entiendan la palabra y que puedan compartir para la edificación de la iglesia, que lo hagan con un entendimiento, es decir, que conozcan a Dios, que sepan quién es Él, que le crean. Y eso solamente a la luz de la verdad, ¿sí? Entonces, em, Dios quiere que la iglesia sea edificada, quiere que la iglesia, es decir, el grupo de creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo, ellos forman la iglesia, se ayudan mutuamente a ser edificados, a ser fortalecidos, a ser madurados, pero solamente cuando dependen en el poder del Espíritu Santo. Ahora, vimos nosotros que esto es imposible en la carne, solamente es posible cuando por dependencia en Dios, por confianza en Él, porque le creo, porque le conozco, porque sé lo que Él es, podemos hacerlo. Ahora, se daba el caso en la iglesia de los Corintios de que cada uno hacía a su manera, cuando les daba la gana, sin un orden. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. La palabra clave del día de hoy es orden, ¿ok? Y, y quiero leerles primero a los Corintios, capítulo 14, los versículos del 26 hasta el final del capítulo. Y miren conmigo lo que dice. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Ahora, el contexto de todo esto es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Recuerden que este libro, esta carta a los Corintios, no tiene como propósito que nosotros lo tomemos como un ejemplo para practicarlo en la iglesia, sino que encontramos principios bíblicos de cómo ver la vida a la luz de la verdad, ¿sí?
En ese tiempo sí estaba presente el don de lenguas, hoy ya no. ¿Ok? Ahora, más que eso, porque a veces uno se queda trabado en esa parte, más que eso, el problema principal era que los corintios estaban en la carne. Eso quiere decir que eran niños en Cristo. No sé si ustedes han visto en una guardería cómo son los niños. Los niños se da el uno, toma Juanito, mi juguete, yo te comparto. Y después de 5 minutos me entregas. Y después de 5 minutos Juanito viene y le devuelve el juguete. Sí, es una maravilla, es lo mejor que usted puede ver. No, no es así. Sí, cuando son niños, ni siquiera le pide, sino le arrancha y después le pega, le jala los pelos y todos están llorando. Sí, pero no se espera eso con los adultos, ¿no? Con los adultos se espera que sean corteses, que piensen en los demás, pero cuando estamos en la carne, ¿sí? Es decir, dependiendo de nosotros mismos y no en el Espíritu Santo, nos comportamos como niños, es decir, nuestro énfasis es en nosotros. Y ese era el problema de los corintios, ¿no? Que por desear eh, ser escuchados, no les importaba el desorden dentro de la iglesia, dentro de la congregación cuando se reunían. Ahora, esto es muy importante porque dice, si pues en el versículo 23 habla acerca de la reunión, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿ya? Y estaba hablando cuando están reunidos en un solo lugar, versículo 23. Ya dijimos que debía ser para edificación y tenían que tener un entendimiento. Ahora nos toca ver que debía ser en orden. Ahora, el orden tiene que ver con control, ¿sí? Y el control que produce el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el control que produce el Espíritu Santo? Miren conmigo en Gálatas capítulo 5 y el versículo 23. Gálatas capítulo 5 y el versículo 23 nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo y una de las 9 gracias del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y ese de mansedumbre tiene que ver con dominio propio, ¿sí? Les leo 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Y el dominio propio tiene que ver con el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? El Espíritu Santo está sobre el alma, pero cuando una persona depende, cree en la verdad, el Espíritu Santo controla el alma, que es la mente, la voluntad y emociones. Para que esto pase, el hombre viejo debe estar en el lugar que le corresponde y eso es en la cruz. Cuando nosotros por incredulidad o por ignorancia no vemos lo que nos pasó juntamente con Cristo, el que manda es el hombre viejo, ¿sí? Es la naturaleza pecaminosa que fue crucificada, pero como nosotros al no creer, el que manda al alma, que es la mente, voluntad y emociones, es el hombre viejo, ¿sí? El lugar que le corresponde al hombre viejo es en la cruz, y solamente a la luz de la verdad, solamente por el poder del Espíritu Santo, solamente por la madurez espiritual, por creer al Señor, es que nosotros nos apropiamos del lugar que le corresponde a la carne, que es en la cruz, muerto y sepultado, ¿sí? No tiene por qué más mandar. Y es ahí, bajo el control del Espíritu Santo, que existe un orden al compartir. En el tiempo de Primera los Corintios, sí, sí había gente que hablaba en lenguas, sí había gente que recibía la revelación de parte de Dios en ese momento para compartir con la iglesia.
¿ya? Ahora, eh, debía hacerse por el poder del Espíritu Santo y debía hacerse en orden. Ahora, miren, por ejemplo, algo que pasa con el orden, ¿ok? Cuando Dios creó todas las cosas, en Génesis capítulo 1, dice la tierra estaba desordenada y vacía, y ahí bajó Dios, el Espíritu que se revoloteaba, que veía todo, pero dentro de esto, Él en medio del caos del Espíritu Santo produce un orden, ¿sí? Y ahí vemos los días de la creación, ¿sí? Vemos en el capítulo 1 de Génesis cómo Dios eh, pone cada cosa en orden, ¿sí? Y si nos damos cuenta, alguien que ve el proceso, por ejemplo, de la creación, es que todo estaba bien coordinado, bien paso a paso. Y Dios es así. El que no es así es Satanás, que confunde, ¿sí? Pone mentira, engaña al hombre, como le engañó a Eva, ¿sí? Y la carne y Satanás van de la mano, digamos así. No quieren nada con Dios, van de la mano y causan confusión, causan división. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, donde todo mundo quería hablar al mismo tiempo. Y en lugar de ser de edificación para los oyentes, estaba causando confusión y problema. Miren, por ejemplo, conmigo lo que dice Santiago capítulo 3, los versículos 13 al 18. Vamos a revisar algunos versículos. Santiago capítulo 3 y los versículos del 3 al 18. Dice, del 13 al 18 de Santiago capítulo 3, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una pregunta clara, ¿no? Recuerden que sabio es ver las cosas como Dios las ve, ¿sí? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sin embargo, en la iglesia de los Corintios, ¿recuerdan lo que había pasado? Se estaban demandando los unos a los otros. En el capítulo 11 vimos que las mujeres se quejaban, cada uno quería hablar cuando le daba la gana, no había un orden en cuanto a la celebración de la Santa Cena que ellos hacían, que vemos en el capítulo 11. Ninguno se esperaba, sino que unos se atragantaban y otros se quedaban con hambre, otros se emborrachaban, estaban en la pura carne, estaban solamente pensando en ellos mismos. Pero el problema es que nadie se respeta. No importa el color de la piel, la carne es así, así somos nosotros. No nos importa, no nos importa para nada la otra persona, ¿sí? El problema no es externo, ¿sí? El problema nuestro no es externo, el problema nuestro es interno, y eso habla acerca de una vida en dependencia de la carne y no en dependencia del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia a los Corintios. Sí, yo estaba leyendo este libro de Sabios en Cristo y da un muy buen ejemplo el autor
de que, algo que pasó en una iglesia, ¿no? Moody, el predicador Moody, estaba compartiendo y le pide a alguien que ore. Y esta persona empieza a orar y dice, aprovecho esta oportunidad y se va de largo y de largo y de largo. Y toda la gente estaba empezando a distraerse. Y Moody, con toda la seguridad, dice, ¿sabe qué? Mientras el hermano termina de orar, nosotros vamos a cantar unos himnos y ahí seguimos estudiando. Sí, pudo controlar la situación, pero cuando hay alguien que quiere llamar la atención, por más que ore, por más que cante, si es que es para llamar la atención, causa confusión y un pleito, o más bien dicho, una distracción del mensaje de la palabra. Entonces, hoy día, aunque ya tenemos completa la escritura, ya no se da más la revelación directa, porque ya tenemos toda la Biblia completa. Nosotros, el día de hoy, podemos utilizar la palabra de Dios para probar que el mensaje que se está dando es correcto. Y eso es una tarea que nos toca a nosotros. Para hacer esto necesitamos saber y conocer lo que dice su palabra. Los falsos maestros siempre han habido y todavía los hay. Ahora, miren, por ejemplo, mis amados hermanos, en Primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo porque, dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, si es que alguien habla y no es bíblico, es necesario que en la iglesia existan personas que conocen, que creen y que pueden distinguir el error, ¿sí? Que pueden saber y decir, eso que usted está hablando no es así, no es de Dios, no es bíblico, ¿sí? No es cualquiera que se ponga adelante a hablar lo que se le ocurre, algo emocional o algo basado simplemente en la razón. Tiene que haber gente que esté analizando lo que dice, y eso es cuando han alcanzado la madurez, conocen las escrituras y pueden decir, eso no es verdad, porque lo que tú estás diciendo no nos edifica, ¿ya? Ahora, aún hoy día, los maestros verdaderos o creyentes verdaderos, cuando comparten, es necesario que uno analice lo que dicen, porque nosotros no sabemos todo. Es el Espíritu Santo el que nos da a conocer, nos deja ver, pero en este mundo hasta aquí no vamos a conocer todo. Necesitamos ver a la luz de la verdad y por eso se necesita de creyentes que sean maduros espiritualmente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como creyentes necesitamos conocer y necesitamos crecer en el Señor, porque no sabemos todo. Miren, por ejemplo, primera los Corintios, capítulo 13, los versículos 9 y el versículo 12, porque en el capítulo 13 habla acerca de que
solo conocemos parte, no todo. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y miren lo que dice el 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y eso es una vez que ya no tengamos más la presencia del pecado en nuestras vidas, con la resurrección de nuestros cuerpos y estaremos para la eternidad con el Señor, le veremos tal como es de Él, sin el impedimento de la naturaleza vieja en nuestras vidas, sino con la naturaleza nueva, como resucitados en Cristo Jesús, ¿sí? Con cuerpos resucitados donde ya no está la presencia del pecado, podemos ver todo exactamente como Dios lo ve, ¿sí? Pero hasta que eso no pase, durante toda esta vida, siempre nos manda Dios a depender en el Espíritu Santo y eso tiene que ver con regresar a la verdad, regresar a la Escritura, ¿sí? No de hacer lo que nos da la gana. Por ejemplo, miren otro versículo en Santiago capítulo 3 y el versículo 1. Santiago capítulo 3 y el verso 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y esto tiene que ver con que no pienses que sabes todo, ¿sí? Sino más bien tener una humildad de decir, necesito revisar lo que dice la Escritura. Si es que no está en concordancia con lo que dice la palabra, entonces no puedo decirlo, ¿ya? Pero cuando hay gente que no sabe reconocer esto, pueden estar hablando cosas, tener prácticas que no son bíblicas y nadie dice nada. El problema con los corintios era ese, que estaban teniendo una práctica no bíblica porque estaban exaltándose a sí mismos, estaban buscando la exaltación propia o lo que nosotros diríamos el ser el show, ¿sí? El ser yo el importante, en lugar de la edificación mutua, ¿ya? Entonces, es necesario que esto se pase. Ahora, ¿cómo y con quién tiene que pasar esto? Debe haber hombres en la iglesia y ya vamos a ver por qué tienen que ser hombres, porque en la Biblia nosotros vemos que deben haber ancianos, pero los ancianos están encargados de cuidar el rebaño, ¿sí? Efesios capítulo 20, verso 28, Pablo les manda un mensaje a los ancianos de Éfeso y miren lo que dice. Hechos capítulo 20 y el versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y esto fue un mensaje dado a los ancianos de Éfeso, ¿sí? Ellos eran los encargados de sobrever, de cuidar del rebaño. Ahora, cuando, cuando están estos haciendo la función que deben hacer de cuidar del rebaño, también preparan a otros para conocer al Señor, a que dependan en Él y puedan distinguir y puedan saber la verdad, pero creerla también. ¿Ya? Entonces, muy importante que los ancianos están encargados de cuidar la pureza doctrinal. Sin embargo, cada hombre en cada familia es un llamado también para crecer espiritualmente, ¿sí? Normalmente a nosotros los hombres no nos gusta esta tarea, esta responsabilidad que Dios nos ha dado de ser la cabeza del hogar y eso tiene que ver principalmente con conocerle a Él. Si no le conocemos, no vamos a poder guiar a nuestra familia. Ahora, ven ustedes aquí en este capítulo que también se hicieron preguntas para el apóstol en cuanto a las mujeres. Y miren lo que dice aquí. Voy a leer el versículo
30 dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, más adelante, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, y esto tiene que ver con el orden. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice el verso 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y aquí, cuando habla de la ley, habla acerca de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, en donde vemos que por parte de la caída, la mujer debía estar sujeta al marido, pero por el pecado no le gusta, no es algo que le sale normal. Dice capítulo 3 de Génesis, el versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, el lugar fue de enseñorearse sobre la mujer, es decir, de cuidarle, de tener el señorío, de guiarle, pero el hombre en la carne no lo quiere hacer, prefiere que la mujer lo haga, ¿sí? Y eso en el hogar también ayuda a que los hombres, sí, se pongan a estudiar, ¿sí? Porque deben nuestras esposas preguntarnos a nosotros y nosotros decir, Señor, no tengo idea qué hacer, guíame, enséñame, porque necesito guiar a mi familia, a ti, ¿sí? Y si es que no se enseña en la iglesia, si no hay un discipulado, si es que los varones no están aprendiendo, si las damas no están aprendiendo, entonces cada uno va a irse por su lado. Pero tanto en el hogar, cuando el hogar está bien establecido, es decir, promueven la edificación mutua, primero para cuidar del hogar, también cuidan de la iglesia. Ok, ahora, tal vez necesitamos ver algo muy importante, que lo que Pablo les estaba diciendo a este grupo, a los corintios, era que las mujeres pregunten a sus esposos en la casa, ¿ya? Y dice ahí, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto es algo que había pasado ahí en la iglesia. Y el problema era, otra vez, que estaban en la carne, ¿sí? Cada uno quería ser, y el hombre, en lugar de tomar su lugar, de guiar a la casa, al Señor, estaba bien cómodo de lado y no dependiendo en la verdad. Sí, sí, estaba sin importarle el beneficio de otro, beneficio de la iglesia, de cuidar de sus esposas, ¿sí? Estaban viendo solo en ellos mismos. Ahora, en resumen, lo que estaba pasando es que los creyentes corintios estaban en la carne y Pablo les manda a que la única manera de ser de bendición los unos con los otros, en este capítulo 14 les dice, tenía que ver que la profecía, es decir, que se hable la palabra de verdad, era más importante que las lenguas. Y debía hacerse esto en orden. Por eso dice aquí, miren ustedes, el versículo 32 del capítulo 14 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Eso quiere decir
que, que podían controlarlo. Solo cuando están en el Espíritu Santo pueden esperar, pueden callar. Si es que existe una reunión donde cada uno habla por su cuenta, es un zafarrancho, están por cada uno por su lado, no habla acerca de orden, ¿sí? Si es que alguien quiere lo que eso estaba diciendo Pablo en ese tiempo, recuerden que hoy día ya no hay esto del don de lenguas y estaba hablando del don de un idioma. Esto sí quiero leerles antes para que no nos confundamos, ¿no? Dice en este libro, da la definición de lo que es el don de lenguas. Dice, es la capacidad dada por Dios para hablar en un idioma conocido del cual el orador no tenía conocimiento previo. Eso es lo que había pasado, ¿sí? Pero lo que Pablo le está diciendo es que si es que alguien tiene ese don, tiene que tener la capacidad de esperar, de callarse y que exista un traductor. Hablaba acerca de idiomas conocidos, pero la persona que lo habla no conocía previamente ese idioma. Ya no tenemos eso, aunque Dios puede darlo, pero no es algo que no es algo que nosotros estamos buscando. Lo que buscamos o lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que podamos distinguir si es bíblico lo que está hablando, ¿ya? Eso es muy importante, porque solo ahí puede ser para edificación de la iglesia. Ahora, mis amados hermanos, principalmente nosotros necesitamos ver eso. Otra cosa es que el propósito de los dones dados a la iglesia tenía que ser para la edificación de toda la iglesia, no solamente de uno, no solamente del que hablaba en lenguas o no solamente del que profetizaba, sino tenía que ser de toda la iglesia. Y para que eso pase, tenía que ser en control del Espíritu Santo que produce el orden en la iglesia, ¿sí? Entonces, muy importante esto para nosotros. Los dones debían practicarse en orden, ¿sí? El orden, recuerdan el dominio propio que vemos en uno de los frutos, uno de las gracias del fruto del Espíritu Santo, debía ser así. Ahora, dice aquí en los versículos del el 39 y 40, dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Esta palabra decentemente tiene que ver con con algo que sea agradable para los creyentes, que sea de edificación para ellos, que produzca el crecimiento del grupo, ¿sí? Del creyente, de la iglesia local. Cuando, cuando no es así, lo único que causa es un ruido, ¿sí? Causa una... No quiero escucharlo. Cuando nosotros andamos en la carne, no podemos servir a la iglesia. Los dones que han sido dados por Dios solamente pueden ser servidos, solo pueden ser utilizados cuando lo hacemos por el poder del Espíritu Santo, en dependencia de Él, y solo ahí son de beneficio para toda la congregación, ¿ya? Recuerden que los creyentes, al escuchar la predicación, al escuchar la palabra de Dios, por la madurez, tienen que estar en la capacidad de decir si es bíblico o no. Y por eso Pablo les manda en el versículo 29, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y eso tiene que ver con que analicen, piensen, vean que esté correcto, ligado a las escrituras. ¿Ok? Entonces, hermanos amados, con esto terminamos el capítulo 14 y regresamos a un punto importante. Solamente es por la vida de Jesucristo en nosotros, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es posible ver como sabios y es posible el cuidar de la iglesia
y es posible tener una reunión en orden, y eso es decir, bajo el control del Espíritu Santo, eh, guiando a la congregación a ver al Señor Jesucristo. ¿Ok? Que tengan un lindo día, mis amados hermanos. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en mandar un mensaje. Saludos, hermanos amados. Chao.